Esta. ¿Sí? ¿La escucháis? Vale, muchísimas gracias. Grimorium, ahí en el corazón. Siempre. Bueno, vamos a acabar aquí la visita guiada. Enlazamos con este acto homenaje. Estamos en el Bosque de la Memoria. Aquí en el año 2010 la ciudad de Logroño se une con Zugarramurdi, hermana, y se plantan estos 11 olmos siberianos en recuerdo de aquellas personas que fueron condenadas a morir en la hoguera. Tenéis una placa con sus nombres y la edad que tenían. Recordemos, hemos contado en la visita, que 10 de estas personas jamás confesaron brujería, y fue esto lo que les llevó al fuego de la hoguera. Jamás, 10, una sí, se llamaba María de Zozaya. María de Zozaya la traen a Logroño casi con 80 años, y esta mujer, bueno, pues tenía una imaginación pasmosa, y además, yo creo que dijo, 80 años para lo que me queda en el convento, pues ahora ya vais a escuchar todo eso que queréis oír, pues te lo voy a contar. María hace una declaración que ocupa 42 folios, en los que se declara bruja desde bien chiquitita. Dice que ha hecho adeptos a la secta de brujería a muchísima gente, que tiene un sapo, por supuesto, y que cada vez que le da al sapo con la vara es cuando el diablo viene a verla. Y tenemos que entender al diablo de María como un marido muy cómodo, porque venía por las noches y dice que hacían todo lo que tenían que hacer. Ojo, ninguna diferencia con un hombre, lo único que el diablo era más duro y estaba más frío. Por delante, por detrás, tras, y que había noches que no les apetecía mambo y que se quedaban, bueno, pues en la cama abrazaditos mirando las estrellas hasta que llegaba el sol y ya el diablo se diluía. Había acabado con la vida de varias vecinas. Una dice que era una sastra que le hizo el traje muy estrecho. María le regaló una pera envenenada que hizo que a la semana esta mujer, bueno, pues muriera, lo mismo que a otra que le había acusado de robarle una gallina. Le regaló una manzana con el mismo poder que aquella pera y terminó con la vida de su vecina. Ella desenterraba cadáveres, hacía ungüentos, bueno, en fin, de todo lo que os queráis imaginar. Los inquisidores, aunque había declarado brujería, dijeron que como había hecho tantísimos adeptos a la secta y como había hecho tantas barbaridades, tenía que ser condenada a morir en el fuego de la hoguera. María no llegó viva, murió en esas cárceles secretas que tenía el Tribunal de Logroño. Estamos muy cerquita de ese aparcamiento donde os he contado que ahí estaba el Tribunal de la Santa Inquisición. Y bueno, pues acto homenaje, vamos a pedir perdón de nuevo, ¿no?, por esos errores que no se tienen que volver a cometer. Vamos a hacer homenaje a estas 11 personas, también a los que murieron, también a todos esos procesados que llegaron. Y agradecer desde luego a Guardias de Santiago, que prepara esto fenomenalmente. Tenemos muchos ayuntamientos también implicados: Logroño, el Ayuntamiento de Zugarramurdi, Bargota, Briones, tenemos a los voluntarios de Logroño, tenemos a Encomienda de Santiago, Héroes de Rebellín, tenemos a los voluntarios de la ciudad de Logroño, el grupo de danza también de José Ferreira, a Pid La Rioja o La Rioja. Son muchísimas las asociaciones que intentamos hacer de esto año tras año, que cada vez vayamos deconstruyendo, ¿no?, esa historia de la bruja. Fijaros que hemos visto también por ahí algunas mujeres con esos gorros, era una vestimenta tradicional. Recordad luego el gorro que le situamos a esas brujas montándolas en las escobas y bueno, pues acusándolas de todo tipo de maleficios. Que ha sido un placer estar con vosotros y que ahora el acto más chulo lo tenemos aquí en directo. Voy a pasar el micrófono y nada más. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Buenos días. La Asociación Histórico-Cultural Guardia de Santiago os da la bienvenida a este entrañable lugar. Para nuestra asociación, el homenaje de hoy es muy especial. El pasado 9 de marzo, este bosquecillo cumplió 15 años. Ese día fue un día para el reencuentro entre dos ciudades, Zugarramurdi y Logroño. Un hecho luctuoso ocurrido en el mes de noviembre de hace más de 400 años. Esto los unió para siempre. Han pasado los años de aquel 9 de marzo y recordamos con cariño cómo fueron plantados los 11 olmos. Con su plantación queremos para siempre unir a este lugar hermanados con el pueblo de Zugarramurdi, Sollina y Ría, el pueblo de las brujas y sobre todo a sus vecinos. Aquel día, desde esta localidad navarra se trasladaron a Logroño una delegación de 53 personas, como homenaje a las 53 encausadas en aquel desafortunado auto de fe. El motivo del viaje era estar presentes junto a nosotros en su plantación. Al frente de esta delegación, su alcalde, Jesús Aguirre, que intervino en un acto con un emotivo discurso plagado de muy buenas intenciones. A todos los presentes nos quedó claro que empezaba desde ese momento una serie de numerosos encuentros. El pueblo de Zugarramurdi quiso dejar atrás el pasado y derribar ese muro que nos separaba y que nos unía a tender puentes hacia un puente a buen entendimiento entre las dos ciudades, con el fin de conseguir una sociedad más justa y más plural. Hoy, 15 años después, y como si el destino jugara con nosotros, tenemos la suerte de contar con su alcaldesa, Argitxu Aguirre Olaizola, su hija, que ha querido seguir su legado que dejó su padre. Es importante conocer la historia que nos unió y que nos une actualmente en estas dos ciudades amigas. No solo ella acogió el testigo, ya son más de 10 años que la asociación Sollina Aizea, Viento de Brujas, la directora gerente del Museo y Cueva de Brujas, Ainhoa Aguirre, y los vecinos todos los años han acudido a esta cinta. Mil gracias. Todos conocemos hoy este lugar como el Bosque de Moria, un lugar lleno de sentimiento y de historia que os invitamos a conocer. Os preguntaréis cuál es el motivo por el que fueron plantados. Sencillamente, rendir un homenaje, un merecido sencillo reconocimiento a las 11 personas que fueron juzgadas y sentenciadas a morir en la hoguera del auto de fe. Estos 11 olmos, orgullosos, sabedores de lo que representan, poco a poco han ido alcanzándose como si quieren alcanzar el cielo, formando un pequeño rincón para el encuentro. No es un monumento al uso, tan solo son unos troncones que con el paso del tiempo han ido formando un pequeño círculo imaginario, un círculo que nos invita a entrar en él y sentirte protegido por ellos y por sus ramas. Una vez dentro, la curiosidad te invita a acercarte al centro. Imposible, encontramos una pequeña placa y sobre ella un pequeño reencuentro. Esta placa se puede leer los nombres, edad, origen de las 11 personas que fueron quemadas tanto en persona como en efigie aquel desgraciado mes de noviembre. ¿Y por qué el árbol elegido fue el olmo? Zugarramurdi es un pueblo que en principio se llamaba Pueblo de los Olmos, ya que se cree que proviene del latín, de la unión de las palabras zumar, olmo, y erramu, laurel, y el sufijo di, que indica abundancia. También podemos pensar en el simbolismo que representa los olmos, árbol sagrado, asociado a diferentes culturas, con el ciclo de la vida, la muerte, el renacimiento y los sueños. ¿Y por qué forman un círculo? Esta exposición nos recuerda a un Kronlen, a Respil o Barazchat, construcciones megalíticas que sirvieron como monumentos funerarios y como necrópolis. En sí, el Bosque de la Memoria se asemeja a un momento que levantamos para rendir homenaje a estas personas, como si así lo hicieron también en tiempos pasados las diferentes culturas que nos han precedido. Si usamos un poco la imaginación, los 11 olmos se convertirán en piedras, en menires, y nos harán sentir que estamos dentro de un arrespir, en euskera círculo de piedras, o barazat, que significa huerto, términos utilizados para designar las necrópolis prehistóricas. Y los 11 olmos, o menires, nos harán pensar que estamos protegiendo el centro. En el centro, una cista de incineración, donde estarían sus cenizas. Pero en el centro no se levanta una cista, sino una placa donde podemos leer el nombre de las 11 personas que fueron injustamente condenadas y muertas en el auto de fe. Y sobre ella colocaremos un pequeño ramo de romero, una de las plantas que tuvieron muy unidas a ellas
En el antiguo Egipto se colocaba un ramillete de plantas en la tumba de los faraones para perfumar el viaje al país de los muertos. Los griegos la utilizaban como ceremonia religiosa y como una corona para homenajear a nuestros héroes y dioses. Y los soldados romanos también llevaban consigo ramas de romero en batallas y guerras. Creían que le daba valor y protección. Hoy, todos los aquí presentes, lo haremos como símbolo de protección, de eternidad, de inmortalidad, y como un tributo a ellas, y sobre todo para que su memoria nunca se olvide.
María de Zozaya y Arramendi, 80 años, Rentería, natural de Olleregui. María de Zozaya fue detenida en diciembre de 1609. Se la acusó de ser dogmatizadora de brujos y al final terminó confesándose culpable. En agosto de 1610 murió en la cárcel y por lo tanto no pudo estar presente en el auto de fe. No se libró, sin embargo, de que sus restos fueran entregados a las llamas. Sentencia. Relajada en efigie. María de Arburu, 70 años, Zugarramurdi. María de Arburu era la viuda del que fue molinero de Zugarramurdi, Juan de Martinena. La apresaron en septiembre de 1609, siendo acusada de ser la sucesora de Graciana de Barrenechea como reina de Aquelarre. En ningún momento dejó de confesarse inocente a lo largo de todo el proceso. Sentencia. Relajada en persona. María Baztán de Borda, 68 años, Zugarramurdi. María era la viuda del labrador Martín de Arburu. Fue otra de las detenidas en septiembre de 1609. Durante toda su estancia en prisión, no cesó de declararse inocente reiteradamente. Sentencia. Relajada en persona. Graciana Sarra, 66 años, Zugarramurdi. Graciana era la viuda del pastor Martín de Borda y hacía las veces de hospitalera en el hospital de Urdax. Junto al resto, fue detenida por Juan Valle Alvarado en septiembre de 1609. La acusaron de prácticas de brujería y de participar en el aquelarre de Zugarramurdi. No dejó de declararse inocente en ningún momento. Sentencia. Relajada en persona. María de Chachute, 54 años, Zugarramurdi, natural de Espeleta. María era una curandera. Tenía un gran conocimiento sobre las propiedades curativas de muchas plantas, gracias a sus años recolectando hierbas. Y fue precisamente ese saber, junto a su tenacidad, declarando su inocencia, los que la condenaron. La arrestaron el 13 de noviembre de 1609. Ella siempre negó el haber participado en aquelarres, pero jamás renegó de sus conocimientos de hierbas medicinales, lo que le terminó costando la vida. Sentencia. Relajada en persona. María de Chalecu, 40 años, Urdax. María de Chalecu no tenía más de 40 años cuando se la llevaron presa en septiembre de 1609 a Logroño. Allí, durante todo el tiempo no dejó de confesarse inocente. Para ella, las condiciones en prisión superaron su fortaleza, ocasionando su muerte en agosto de 1610. No por ello evitó que sus huesos fueran consumidos por el fuego. Sentencia. Relajada en efigie. Estebanía de Petrisancena, 37 años, Urdax. Tan solo contaba con 37 años cuando fue detenida y conducida a la cárcel de Logroño. Durante todo ese tiempo se mantuvo firme confesándose inocente. Pese a su juventud, al llegar a agosto su cuerpo no pudo resistir más y terminó muriendo en prisión. Eso no impidió que sus huesos fueran consumidos por las llamas. Sentencia. Relajada en efigie. Juanes de Echegui, 68 años, Urdax. Fue detenido en septiembre de 1609 e igualmente conducido a Logroño.
El 28 de noviembre de ese mismo año, Becerra y Valle indicaron que debido a una epidemia habían fallecido 6 brujos, entre los cuales se encontraría posiblemente Juanes. Se había confesado reiteradamente inocente durante el proceso. Sus restos fueron consumidos posteriormente por las llamas. Sentencia. Relajado en efigie. Domingo de Zubildegui, 50 años, Zugarramurdi, natural de Ezpeleta. Domingo, el carbonero, fue detenido en septiembre de 1609. Intentando librarse del suplicio, como la gran mayoría, inicialmente confesó su participación en los aquelarres. Sin embargo, en el momento de ratificar su confesión, se retractó diciendo: «Lo que dije, lo dije por miedo y por el tormento, y no es verdad». Lo condenaron por hereje impenitente. Sentencia. Relajado en persona. Petri de Juan Gorena, 36 años, Zugarramurdi. Petri también era carbonero de profesión y solo contaba con 36 años cuando fue arrestado en septiembre de 1609. Su gran falta fue el mantenerse firme durante todo el proceso, confesando su inocencia. Sentencia. Relajado en persona. Juanes de Odía y Berenechea, 60 años, Zugarramurdi. Juanes fue detenido algo más tarde, en noviembre de 1609. A lo largo del proceso siempre se confesó inocente. Las condiciones de la prisión durante su estancia en Logroño hicieron que su estado de salud empeorara hasta morir en agosto de 1610. En noviembre, sus restos ardieron en la hoguera. Silencio. Ruidoso susurro de silencio. Tú que me envuelves en mi ahogado sollozo. Que como tú es solo silencio. Amargo sabor que como hiel que sangra mi corazón, llena mi boca y me provoca a gritar de nuevo en silencio. ¿Por qué tanto ruido llamó a mi puerta? ¿Por qué tanto? Para que al final nada. Y después silencio. Dame un abrazo. Uno solo. Uno que me haga sentir de nuevo aquello que tuve, que todos tuvimos, que nos hizo sentirnos tan felices. Felices al revivir aquellos recuerdos. Pues ya no tendré la oportunidad de volver a alzar mi voz en silencio y decir: os quiero. Solo el latir de la vida me da la fuerza para gritar, aunque lo haga ahora en silencio, por todo lo que fue, por todo lo que fuimos, por todo el ruido que pienso hacer, porque hoy me siento viva, me siento vivo.
pero en silencio. A lo largo de la vida, todos sentimos el dolor que provoca la pérdida de aquellas personas que amamos. En 1610, personas que como nosotros sintieron el dolor desgarrador por aquello que les rompió la vida. El dolor es atemporal. La vida es corta y la muerte infinita. Por ellos, por nosotros, tengamos el valor y el coraje de respetar y hacer respetar a nuestros semejantes. Gracias.
Bueno, este ha sido una pequeña sorpresa que hemos querido dar a las personas que nos acompañan y que han venido de Zugarramurdi. Lo suelen cantar ellos, pero este año hemos querido homenajearles también de esta mano. Disculpad que me emocione porque es que este acto es muy emocionante para todos nosotros y a veces sale. Les voy a dejar el micrófono primero porque ellos la suelen traducir, entonces, y si queréis volver a cantarla, pues bueno, la cantáis de nuevo, y la vais traduciendo como hacéis otros años. Gracias por venir y eso, os dejo el micrófono y luego volvemos a... Bueno, gracias, ha sido una sorpresa para nosotros. Ha sido una sorpresa. Gracias, no sé si nos habéis escuchado y de fondo también os seguíamos. Y bueno, es una canción, bueno, aparte del tono este bonito que tiene, la letra también tiene mucho sentido. Pues os vamos a traducir la letra. Habla de lo que es un pájaro y de la libertad de un pájaro, de lo que representa un ave. La primera estrofa dice: Egoak ebaki banizkion neria izango zen, si le cortara las alas sería mío. Sigue, baina no, horrela etzen gehiago xoria izango, pero de esa manera, sin alas, dejaría de ser pájaro. Eta nik xoria nuen maite, y yo lo que amaba era el pájaro. Es el simbolismo de las alas, de volar, es el simbolismo que nos podemos poner cada uno de nosotros. Si nos cortan las alas, dejamos de ser nosotros. Esta es la canción que os dedicamos nosotros todos los años y que este año nos habéis dedicado vosotros a nosotros, así que muchas gracias. Bueno, y desde Zugarramurdi simplemente pues dar muchísimas gracias, las gracias a todos los participantes, a los voluntarios que hacéis posible todo esto, que veo que seguís como estos olmos, firmes y con energía a tope todos los años para cada año más, sí, cada va mejorando, y para rememorar pues la historia de nuestros antepasados, que no es más que miedo a lo diferente y abuso de poder también. Entonces, a ver si todos somos capaces de seguir como los olmos, creciendo, observando y respetando a todos los que pasan a nuestro alrededor. Y pues poco más, daros las gracias, de verdad que esto lo recibimos con mucho cariño, desde hace 15 años, ¿no? Y que yo no estuve, pero sí que estuvo mi padre. Y bueno, algunos de aquí estuvieron plantando nuestros árboles, y así que muchas gracias a todos. Y a seguir bien, a seguir igual. Pues... Bueno, pues como bien ha dicho Argitxu, alcaldesa de Zugarramurdi, hace 15 años se plantaron estos olmos, se hermanó la ciudad de Logroño, por eso tenemos también aquí a nuestro alcalde, Conrado Escobar, y para recordar ese hito de esta ciudad, les queremos regalar una placa conmemorativa de este 15 aniversario. Nuestro alcalde le hace entrega a Argitxu. Y nosotros también, claro, el hermanamiento es mutuo, Zugarramurdi y Logroño. Entonces Luis Ángel, que también estuvo presente en aquella plantación de los olmos,
le hace la entrega del recordatorio a nuestro alcalde. Y ahora le dejo el micrófono para que él también pueda decir unas palabras. Bueno, pues muy buenos días. Muy buenos días y además os agradezco muy sinceramente. Primero os doy la enhorabuena por lo bien que lo habéis hecho un año más. Todos los que hacéis posible esta recreación maravillosa, ese reencuentro con la historia, ese reencuentro con los valores. Lo personalizo en vosotros dos, que estáis aquí en primera persona, pero entiendo que tenéis un equipazo detrás que lo hace posible. Y por supuesto quiero trasladar mi felicitación, mi abrazo fraternal, solidario en todos los órdenes de la vida a la alcaldesa y por tanto a Zugarramurdi. También me consta que hay algún que otro de Bargota, creo que también por ahí aquí gente, así que muy bienvenidos a todos. Y la parte que me toca, yo quería, sin romper el encanto del momento, decir que, para los que venís de fuera, que este círculo que ahora hoy formamos geométricamente es el círculo de la vida, es el círculo de la luz, como aquí se ha dicho, es el círculo que nos recuerda que aquello que brilla con luz propia nadie lo puede apagar, y la razón brilla con luz propia, el respeto tiene que brillar con luz propia, la libertad brilla con luz propia, y de eso estamos hablando. Y de eso en La Rioja, para los que venís de fuera, nos sentimos muy orgullosos, porque La Rioja, y Logroño en concreto, es punto de encuentro, es punto históricamente de encrucijada de caminos, por el camino de Santiago, por la manera que tenemos de entender la vida, por la manera que tenemos de aceptar las diferencias y por tanto, por la manera que tenemos que entendemos que forma parte de nuestra cotidianidad, que es el respeto mutuo. Así que estamos hablando de todo eso y por eso quiero agradecer a quienes han venido haciendo posible esa cita con la historia, que también es una cita con el futuro. Porque la libertad, la luz, la razón, el tender puentes tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la esperanza de un mundo mejor. Y de eso estamos hablando. Así que aquí hay mucho de historia, aquí hay mucho de oscuridad, pero sobre todo hay mucho de luz esperanzada. Así que muchísimas gracias por hacer posible esta maravillosa recreación que cada año mejora y por supuesto a la alcaldesa y por tanto a toda la corporación de Zugarramurdi, que estéis aquí un año más y me vais a permitir que un brevísimo recuerdo para aquella corporación logroñesa que tuvo la visión, la determinación y el compromiso de empujar este tipo de actividades que nos hace un poquito mejores a todos, ¿no? Esto no es cuestión de ningún partido político, esto es cuestión de lo más profundamente humano. Y en este caso, esa corporación tuvo la visión de apostar por el futuro de la luz y de la razón. Y aquí están. En este caso fue un alcalde, Tomás Santos, quien lo hizo posible, al que yo ahora mismo pues tomo humildemente ese testigo para seguir apostando por la luz, por la razón y por la libertad de tender puentes que nos hace mejores a todos. Muchísimas gracias.
Os decía, un aplauso para la Guardia de Santiago. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. No sé, ya no tengo ni palabras. A mí este acto me emociona un montón. Gracias Argichu, gracias Conrado, gracias Coro, gracias a todos los demás. Este homenaje es para vosotros, pero como hemos dicho, también es para todos, para esas personas que nos faltan, que nos han faltado. La vida sigue, tenemos que seguir sin ellos, pero no los debemos olvidar. Gracias a todos.